¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a este webinar especial que estaremos abordando respecto al resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y bueno, pues no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza. Y el día de hoy, un evento de riesgo que había estado presionando a los mercados a lo largo de las últimas semanas, pues ya se materializó, que es propiamente que se llevaran a cabo estas elecciones presidenciales. Sin embargo, el resultado o la información que tenemos al momento nos ha arrojado otro evento de riesgo y es cómo está desenvolviéndose el resultado de las elecciones. Pensando en ello y ante la falta de un claro ganador en esta carrera presidencial, también inclusive abriéndonos a la posibilidad que el resultado definitivo pueda tomar varias semanas en darse oficial y en darse por cerrada la sesión, es que este contexto pues se puede prestar interesante para el mundo de inversiones. Es por ello que el día de hoy, en esta tarde, tenemos como invitados a Juan Verón, nuestro CIO de Principal Financial Group México, Omar Morales, quien funge como Head de Inversiones para Principal Fondos de Inversión, y a José Segarra, quien es el Head de Asset Allocation. Ellos tres nos ayudarán a revisar las implicaciones económicas y para los mercados financieros que conlleva este evento. Omar, Juan, Pepe, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Gracias a ti por la invitación y poder compartir esto con los clientes. Muy bien, muchas gracias a todos. Y bueno, pues nada más quiero recordarte a los asistentes que en el transcurso de la sesión nos van a poder hacer llegar las preguntas que tengan para nuestros panelistas. En el webinar tienen la opción de preguntas y ahí las iremos leyendo a lo largo de la sesión y abordando conforme los tiempos nos lo permitan. Y sin más, ya para arrancar la conversación, quisiera hacerles la primera pregunta, Juan, Omar, Pepe. Al momento, todavía con esta indecisión, pues hemos visto una contienda electoral bastante cerrada. Al respecto, eh, quisiera preguntarles cómo puede afectar esto al entorno de mercados y que no haya un ganador. Aquí quisiera saber si me pueden ayudar con eso. Bueno, primero vamos a la naturaleza del evento que estamos enfrentando, ¿no? Creo que esta es una elección especial, donde hay muchos aspectos especiales, donde hubo un presidente que estuvo enfermo, donde hubo toda una serie de eventos que apuntaron más que nada a una situación más errática que la normalidad típica de las elecciones del pasado, ¿no? Eso para arrancar. Y la verdad que lo que hemos visto hasta ahora es que todas las expectativas estaban centradas en un blue whale, donde no sucedió, ¿no? Y hoy esto parece una contienda un poco más cerrado de lo que se esperaba, bastante más cerrado de lo que se esperaba, y con algunas acusaciones cruzadas en términos de lo que es el resultado electoral. Obviamente las denuncias de fraude en votación por correo provienen de elecciones intermedias donde los republicanos perdieron asiento en el Congreso. Algunos son por ahí algunos impulsos más tardíos y la verdad que todo esto de votar por correo, que antes era una pequeña fracción, ahora es una gran parte de los votos. Y eso la verdad que va a estar afectando el resultado. Creemos que la configuración actual que tiene respecto al número de electores que alcanzó Biden es muy poco lo que necesita para cerrar definitivamente la contienda. Esto no quita que pueda haber acusaciones e impugnaciones que sin duda afecten materialmente el resultado electoral. ¿Qué puede suceder? Puede suceder que haya algunas impugnaciones, puede haber un inconveniente más o menos, pero sería lo que está claro que el día 14 de enero vamos a tener un nuevo presidente de Estados Unidos. Y eso no hay duda que vaya a suceder. En el medio puede haber volatilidad,
y también trae otras cuestiones que no la esperábamos, como es el resultado del Congreso, que no se dio una blue wave, sino por el contrario, se dio que el Partido Republicano gane. También se dio algo que es interesante destacar, donde de la cantidad de estados que había para gobernadores, los republicanos supieron llevar 8, mientras que los demócratas solo hicieron 3, ¿no? Lo cual también eso avisora un determinado perfil dentro del Senado. Yo quisiera detenerme en este punto y decir que vamos a tener volatilidad, pero esto no significa que sea riesgo, sino es volatilidad en sí misma. Hay que saber distinguir entre lo que es la volatilidad en los mercados y lo que es el riesgo inherente a la situación. El riesgo inherente es que no haya una democracia en Estados Unidos. Eso no es un riesgo probable, o no lo vemos así. Y en el medio puede haber volatilidad producto de esta situación que puede ser un poco etérea en el corto plazo. Me gustaría saber si algunos colegas seguramente quieren complementar. Sí, profundizando un poco ahí sobre los puntos que toca Juan. Este tema de la Blue Wave, que ya era el escenario central en el cual los demócratas se llevaran tanto el Senado como la Cámara de Representantes junto con la presidencia de forma fácil, que resulta no generarse así, pues bueno, ya venía generando toda una cierta volatilidad dentro de los mercados, ¿no? La volatilidad implícita que veíamos incorporada ya a los mercados era un nivel récord para cualquier elección de los últimos cuatro periodos, por veces mayor a lo que habíamos visto en ocasiones anteriores, que no solamente estaba para estos momentos de inicios de noviembre, sino que se extiende todavía este periodo de incertidumbre incorporado a los precios hasta todo noviembre y todo diciembre, ¿no? Entonces, como que ya se veía un alto nivel de incertidumbre incorporado en los precios y en los activos financieros, ¿no? Entonces, el solo hecho, y como bien decías, Jorge, de que ya pase el evento, pudiera generar que ese riesgo que venía implícito ya se vaya pasando y que los activos vayan tomando un curso un poco más normal, aunque pues claramente no estamos fuera de otros riesgos, como lo que hemos podido ver con los recientes aumentos en casos de coronavirus que se han venido dando principalmente en Europa y que ha generado nuevos lockdowns. Pero en el caso específicamente de la elección, era un riesgo ya visto, que ya se sabía que iba a generar volatilidad y que ya estaba incorporado en el mercado. Muy bien, muchas gracias Juan, Pepe, por los comentarios. Creo que algo que vale la pena también reflexionar es, y a lo mejor y lo vimos a lo largo de las campañas y se ha discutido pues en toda esta carrera presidencial, pero sí me gustaría conocer su opinión específica de qué estaríamos esperando, cuáles serían las implicaciones económicas para Estados Unidos y el mundo en caso que ganara Joe Biden. Aquí, Pepe, no sé si me puedes ayudar con estos. Sí, mira, en todo este contexto en el cual pues ya asumimos que no va a haber, o bueno, que va a haber más bien un Congreso dividido, pareciera ser menor la diferencia que haya entre los dos, cualquiera de los dos regímenes, ¿no? Si gana Trump o si gana Biden, dado que mucho va a estar limitado a lo que se puede hacer desde la parte de las órdenes ejecutivas, que por ejemplo Trump emitió durante su primer periodo cerca de 200 órdenes ejecutivas, el ritmo más rápido para cualquier presidente desde Reagan en un primer término. Normalmente esas se las guardan para el segundo término. Y bueno, pues con esto que puede hacer Joe Biden, si es que se consolida su victoria, pues quitar, bueno, reunirse, por ejemplo, al Acuerdo de París, para hacer de frente al calentamiento global, quitar algunas políticas migratorias discriminatorias y algunas cosas bastante específicas. Eso es lo que puede hacer como sin necesidad de acuerdos en el Congreso muy importantes, ¿no? Pero fuera de eso, pues van a tener que lidiar con los republicanos que
hemos visto son durísimos de roer, y por lo tanto no esperamos que se materialicen grandísimos estímulos, que eso sí lo hubiéramos esperado en el caso de la Blue Wave. En el caso de la Blue Wave, si se hubiera dado, hubiéramos esperado que se hubieran dado, empezando la administración, los 2.2 mil millones de dólares que ya había aprobado la Cámara de Representantes bajo Nancy Pelosi desde hace 3 meses, ¿no? Y ahora, pues puede ser que salga menos estímulo, no se sabe, tal vez tenga algún retraso, ¿no? Aunque sí esperamos que venga estímulo. También en cuanto a infraestructura, ¿qué tanto se va a poder hacer? Difícil, porque lo va a tener que acordar con los republicanos, y los republicanos por naturaleza son más astringentes en términos de aceptar déficit fiscal. Esto claramente no se vio durante el primer periodo de Donald Trump, pero si ustedes buscan a Paul Ryan, que era el líder de la Cámara de Representantes en el primer periodo, en videos de YouTube hablando sobre el déficit, lo pueden ver cómo estaba preocupadísimo cuando Obama llegó a la presidencia, porque se redujera el déficit de forma acelerada saliendo de la crisis de 2008, cosa que no les importó para aumentar el déficit en pleno empleo en 2017, ¿no? Entonces, el rol natural de los republicanos es a no querer tanto déficit. Entonces, pues eso va a ser un freno natural que va a haber para una recuperación más fuerte, o para una implementación de política bueno, que busque generar un poco más de equidad, que es lo que busca la izquierda de momento en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues todo parecía ser que va a ser moderado, y bueno, sí habrá algo de estímulo, pero no debería ser tan grande. Yo creo que un factor importante ahí, Jorge, o sea, tiene que ver con la Fed. La Reserva Federal, después de este escenario en donde tuvimos una recesión económica en muy corto tiempo y estamos, se podría decir, en plena recuperación, la Reserva Federal ha sido un factor bien importante, y yo creo que ese tema también, pues mucho influye el factor político, ¿no? Entonces, creo que bajo un escenario en donde Biden gana la presidencia y no tenemos un blue wave, pues este estímulo por parte de la Reserva Federal, estoy de acuerdo con Pepe, de que probablemente podría minimizarse el ritmo del estímulo, ser un poco más diligente, o inclusive no hacerlo tan masivo, ¿no? Sino tal vez hacer programas mucho más específicos a la gente que realmente lo necesita, y que pudiera tener un efecto a lo mejor mucho más a diferentes grupos o a diferentes sectores de la economía. Sí, complementando y sin abundar demasiado, generalmente lo que deberíamos percibir es que en vez de tener una política fiscal más agresiva como se esperaría, creo que probablemente la forma de salir sería con una política monetaria laxa por más tiempo. Esto tiene implicancias para los activos financieros. Hay ciertos activos financieros que son mucho más sensibles a lo que son a lo que es la actividad económica, como las acciones, o determinados sectores de la economía americana, y determinados sectores de compañías, y obviamente también tasas más bajas por más tiempo afecta positivamente a los instrumentos de renta fija, también a las acciones, pero lo hace en menor intensidad al tener menor crecimiento económico en forma más rápida de lo que se esperaba, ¿no? Eso sería mi idea de síntesis, o sea, una política monetaria más laxa por más tiempo, y una política fiscal un poquito más contenida por las razones que comentaron Pepe y Omar. Gracias a los tres. Aquí en los comentarios nos hacen llegar aclarar el término Blue Wave, y esto se refiere a que hubiera control por parte de los demócratas tanto de la presidencia como de las cámaras, ¿no? Del Senado y del Congreso, ¿es correcto? Es correcto. Muy bien. Y ahora quisiera plantear el escenario opuesto, ¿no? ¿Qué pasaría si sigue Trump ahora a la cabeza del gobierno y se logra reelegir? ¿Qué implicaciones habría
si cambiaría el entorno que acaban de comentar. Sí, pues ahí pensando en lo que sería Trump, pues es básicamente una continuación de lo que ha sido los segundos 2 años de su periodo, ¿no? Que es básicamente no mucho que traer a la mesa, ¿no? Lo vimos incluso durante la segunda mitad de 2020, donde no se alcanzaron a poner de acuerdo para un segundo estímulo que ayudara a sectores muy altamente impactados, como los negocios pequeños, las aerolíneas y pues bueno, las personas, toda esta gente que se quedó sin empleo. Entonces, pues esperaríamos de momento que no hayan grandes propuestas, seguramente sí algo de estímulo, porque eso es necesario todavía por la naturaleza y el impacto de la pandemia. Pero pues es un status quo que yo diría tiene un potencial de crecimiento ligeramente menor a lo que tendría una presidencia de Joe Biden, sobre todo porque no está planteado ningún objetivo de infraestructura. Básicamente, creo que la propuesta de Trump fue carente de propuestas sólidas, ¿no? Y fue más basada en lo que él sabe hacer, que es en el ataque y en un buen show para atraer a sus electores. Pero sí, como que no hay muchas propuestas y el escenario, pues ante un Congreso dividido, termina siendo algo marginalmente más bajo en crecimiento, pero no mucho muy distinto. Yo creo que el status quo y la gran diferencia entre una retórica entre Trump y Biden, pues tiene que ver con el tema geopolítico. Bueno, el tema, sí, geopolítico, en términos de, recordemos cómo inició el presidente Trump su gobierno después de la elección 2016, pues hubo comentarios en términos del Tratado de Libre Comercio con México, esta guerra comercial contra China. O sea, yo creo que para mí esa es una diferencia muy importante en términos de la retórica entre uno y otro y sobre todo que tiene consecuencias un poco más en términos de activos financieros o de decisiones de negocio, sobre todo por este status quo que mencionaba Pepe. Si se reelige Donald Trump como presidente, pues eso no debería de cambiar, ¿no? En su mentalidad, la idea de globalizar el mundo y hacer que América o que Estados Unidos nuevamente tenga la producción de autos o algunas otras industrias en donde su base electoral está presente, pues eso podría continuar. Entonces sí creo que ahí para mí radica una gran diferencia en términos de los activos financieros. Sí, solo para complementar, digamos, Trump sin duda que fue bastante particular su periodo. Sin embargo, no le alcanzó para ser elegido, básicamente no tuvo suerte. Todos sabemos que desde George W. Bush en el año 92, cuando iba a ser reelegido, no pudo ser reelegido porque la recuperación económica no llegó. Lo mismo sucede en este caso. Pero eso no significa, digamos, que la performance de la economía o el desempeño de la economía no haya sido bueno. Sin duda que a lo que sí se hubiese apuntado es al nuevo excepcionalismo que planteaba Estados Unidos y que esto sin duda hubiese tenido algún impacto adicional dentro de los esquemas de multilateralismo que vimos en los últimos, yo diría que 25 años y de globalización profunda. Y también yo creo que más allá que los dos tanto los republicanos como los demócratas pueden diferir más en la forma que en el contenido de fondo, porque las políticas de Estado y estratégicas no son tan diferentes. Muchas veces las formas hacen el contenido y eso crispaba muchas veces a algunos países que sin duda sus líderes por ahí tenían reacciones de contenido más emocional que de políticas de largo plazo, ¿no? Aquí, gracias por los comentarios. Y aquí
quiero tocar un tema que nos están preguntando nuestros asistentes y lo teníamos dentro de los puntos a abordar. ¿Cómo se ve impactado México con cualquiera de los dos resultados? Especialmente en el caso que gane Biden, ¿qué políticas se podrá tener o cómo se podrían tener la relación exterior entre ambos países? ¿Cuál sería la consecuencia que ganara Biden para? Sí, es un punto interesante desde la perspectiva que esta última administración, o la administración que todavía está en curso, ha sido muy, yo diría que idiosincrático en el trato con México, que incluyó la renovación de un tratado de libre comercio y en forma muchas veces bastante errática, ¿no? Pero con el paso del tiempo, lo que se fue viendo es una muy buena relación entre lo que eran los dos líderes, los dos presidentes de México y Estados Unidos, ¿no? La verdad que eso fue tomando una sintonía bastante diferente y creo que había un entorno muy positivo, y particularmente si la situación era más agresiva respecto a que si ganaba Trump, seguramente la situación geopolítica hubiese sido un poquito más tensa, y eso probablemente hubiese tenido un mayor impacto en los bloques, ¿no? Pero obviamente con algunos componentes de volatilidad por la forma, ¿no? Eso es lo que primero podemos pensar si hubiese ganado Trump. En caso de que gane Biden, yo lo veo como que va a haber un poquito más multilateralismo. Aún así, la cuestión geopolítica y el desvío de inversiones desde varios lugares del mundo a México va a seguir existiendo, pero probablemente aparezcan algunos temas de más largo plazo, como es el valor de la hora de trabajo en las industrias, que ha quedado bastante rezagado en el tiempo en el caso de México, y un poco también en Estados Unidos, pero lo que sí está claro es que no hubo convergencia. Y ese puede ser un tema que quizás en los próximos años los demócratas puedan comenzar a levantar, y que hubo conversaciones en el caso de la administración en curso, pero nunca ha sido como el punto central a discutir. Sí hubo otros temas en cuanto a contenido de Estados Unidos en la producción de bienes y otras cuestiones, o los balances comerciales. Yo creo que, a mi entender, esto va a ir volcándose sobre la tasa de salario que existe en México y algunos cuestionamientos que puedan haber de parte de la administración de Biden. Yo creo que a diferencia de 2016, cuando el nivel de incertidumbre era bastante alto, inclusive desde antes de la elección, y que parte de esta campaña de Trump y su retórica en términos de hacer mucho mejor Estados Unidos, yo creo que la gran diferencia hoy en día con México es que ambas administraciones, tanto demócratas como republicanos, entienden que México es un socio estratégico y que además compartimos una frontera muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que en el interés de los ambos, más bien de ambos partidos, está realmente el tener una relación estratégica con México, y concuerdo con Juan en términos de que probablemente habrá algunas cosas que se puedan mejorar y que, como en todo, existan áreas de oportunidad en temas de comercio, de industria, etcétera. Sin embargo, yo personalmente creo que el nivel de incertidumbre que podíamos ver en algún punto, como la renegociación del Tratado de Libre Comercio en aquel entonces, pues siento que no estamos en el mismo nivel de riesgo y en el mismo nivel de incertidumbre, ¿no? Entonces creo que independientemente de quién sea el ganador, podríamos pensar en que México sigue siendo un socio comercial muy importante para Estados Unidos, y todo lo que se puede dar en términos de colaboración, tratados, etcétera, sigue estando bastante válido. Sí, ahí nada más agregando a los puntos de Omar, yo diría que también es un momento para que se vuelva
a la posición un poco más normal de republicanos y demócratas, ¿no? Normalmente los demócratas son los que son más proteccionistas y los republicanos más abiertos a la globalidad, ¿no? Y a la globalización y para minimizar los costos y todo así, ¿no? Trump es una excepción desde el Partido Republicano, por todo este personaje que es él y porque fue al final una plataforma importante para catapultarlo a ser el presidente, ¿no? Estos ataques que nos generó. Pero normalmente lo que debiera hacer es que los demócratas son los más proteccionistas y entonces no es como que se va Trump y se va una amenaza de constantes ataques, ¿no? También hay riesgos del lado de los demócratas, ¿no? Aunque no son palpables y no hay ninguna amenaza, puede ser algo en una vía un poco más política, por así decirlo. Sí, algo que quizás pongo así sobre la mesa como punto más que nada de discusión, algunos temas ambientales, probablemente la administración Biden tenga más compromiso con el medio ambiente, a mi entender sí, y eso podría tener algunas repercusiones en la relación con México. No en el corto plazo, pero sí más cerca del tercer, cuarto año de gobierno podrían comenzar a barajarse algunos temas ambientales que no me extrañaría que la administración, en el caso de que Biden sea reelecto, vaya a buscar algunos estándares homogéneos dentro de lo que es el USMCA, ¿no? O el TMEC. Gracias. Y este punto, Juan, que comentabas ahora, nos llegó una pregunta de nuestros asistentes. Si gana Biden, ¿pudiera haber algún cambio a la política energética que tiene México o la relación energética que tienen ambos países? Es una pregunta muy fina, debe reconocerse. Yo creo que la política y los puntos que están definidos, la política energética que está definida para México, los puntos que se han definido, yo diría que tiene un contenido pétreo porque son componentes de campaña. O sea que hay un compromiso de la administración actual en México con sus votantes y yo creo que no va a ser fácil de cambiar. Puede haber algunos temas energéticos que comiencen a tener lugar en Estados Unidos y probablemente comiencen a pesar un poco, como mencionaba antes, dentro de lo que es el Tratado de Libre Comercio. Ustedes saben, y bueno, Pepe recién lo mencionaba, que en el mundo el proteccionismo no es tan, yo diría, direccional y transparente como es el caso de Donald Trump, que decía yo pongo tarifas, aumento las tarifas. Hay un conjunto de trabas para arancelarias que son muy relevantes y que pueden aparecer en algún momento, ¿no? Obviamente, dentro de un tratado de libre comercio es muy difícil hacerlo, pero sí puede haber estándares que se comiencen a exigir en Estados Unidos y en la medida que los productos no tengan todo un proceso y una cadena productiva que cumplimente con ciertos estándares ambientales, sin duda que va a requerir algunos cambios tanto en la cadena industrial como algunos componentes energéticos. Gracias. Sí, fue una pregunta muy fina, pero creo que ahí es parte de esta misma incertidumbre y del cambio de políticas que se pueden venir en caso que hubiera este cambio de partido, ¿no? Por acá Exacto. también otra pregunta interesante, y antes de cruzar a las implicaciones de mercados de corto plazo, quisiera preguntarles, ¿qué podríamos esperar, dado el contexto en el que nos encontramos, que Biden pueda resultar como ganador y Trump impugne las elecciones? ¿Qué generaría de presiones en los mercados financieros, especialmente en el tipo de cambio, o un escenario así ya está descontado? Yo creo que ese es el mayor riesgo y que, como mencionaba Pepe al inicio de este webinar, la volatilidad y sobre todo cuando vemos el mercado de derivados en los diferentes activos,
incorporó eso de una forma muy alta, ¿no? Y por eso la volatilidad tan alta que se ha observado ayer en la noche mientras se iban dando los resultados de los conteos, etcétera. O sea, yo creo que son cosas de muy corto plazo que definitivamente mueven los mercados. Ayer el peso llegó a estar cotizando cerca de 22 para después regresar a 21.50 y realmente no era función a que se diera un ganador o un anuncio, sino que prácticamente los escenarios con los que estaba operando el mercado fueron cambiando de manera significativa. El escenario que yo creo que estaba esperando el mercado de una forma muy contundente era nuevamente por las encuestas que otra vez nos demostraron que salieron mal y que todas esas estimaciones fueron erróneas, en donde Biden tenía una ventaja abismal contra Donald Trump, ¿no? Y demostró conforme iban saliendo esos resultados y conforme iban los conteos que no era el caso. Inclusive que también este famoso Blue Wave o el que los demócratas ganaran todo de una forma contundente, también el mercado estaba operando con esas condiciones y que al ir teniendo los resultados, pues el mercado va incorporando toda esa información y va descontando esos escenarios que no se tienen. Creo que hoy en día el mercado, por lo que vimos el comportamiento del día de hoy con los índices de renta variable subiendo de una forma significativa, tecnología subiendo 5%, el peso apreciándose. Yo creo que si bien la incertidumbre está en términos de cuándo se va a anunciar al ganador, yo creo que influye mucho en la volatilidad de corto plazo y en el comportamiento de los mercados financieros estos anuncios que están haciendo cada uno de los candidatos, ¿no? Yo creo que los hechos que conocemos hoy en día, como mencionaba Juan, es que de los gobernadores que estaban en disputa, los republicanos ganaron y mantuvieron esa ventaja. Que va a haber un gobierno dividido nuevamente, o sea, eso creo que también es un factor y algo que ya conocemos y es algo que el mercado tiene que incorporar ya como un hecho y que todavía no sabemos quién va a ganar o quién va a ser declarado como el siguiente presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que el factor de riesgo más importante en términos de el resultado electoral, pues sí es el tiempo que pase en términos de esa determinación o esa declaración del ganador. ¿Por qué? Porque en un evento de mercado va incorporando mayor volatilidad conforme más se extienda esa incertidumbre. Pues prácticamente estábamos acostumbrados a tener el resultado de estos eventos electorales 1 o 2 días después. Sin embargo, por esta condición específica de la pandemia, lo que mencionaba Juan de los votos por correo, hay muchas cosas que no necesariamente van a ser como el mercado tiene esperado y que tenía calendarizado, ¿no? Entonces, puede ser que si tenemos conteos todavía que siguen por las condiciones de cada estado para el día viernes o para el fin de semana, pueda nuevamente generar volatilidad en el mercado, aunque no tengamos el resultado, ¿no? Yo creo que si bien hoy en día los conteos que tenemos ya del colegio electoral muestran una tendencia, lo que sí podemos esperar es que el mercado va a reaccionar si existe algún tipo de incertidumbre con este resultado, con el tiempo o inclusive con lo que pueda llegar a ser algún tipo de movimiento en caso de impugnación o reconteo de algunos votos en los estados, etcétera, etcétera. Sí, Sí, ahí solamente... el gran perdedor de las elecciones. Adelante, Pepe. Sí, solamente hay que comentar, es la última vez que vimos alguna disputa de forma importante en una elección americana fue en 2000, cuando ocurrió la elección de Bush contra Gore y justo era clave el estado de Florida, pero se da un reconteo en ese estado porque la diferencia que daba la victoria en el conteo era de 537 votos. Entonces, era un margen sumamente minúsculo, ¿no? En un estado donde de los más grandes, donde más votos hay. Entonces, de momento no se ve, aunque puede pasar todavía, no se ve que alguna carrera quede así de cerrada.
Y todas las disputas que hay, o bueno, el proceso electoral americano está hecho para resolver las disputas de forma estatal, ¿no? Y veíamos ayer que Trump amenazaba con meter a la Suprema Corte. Ese caso solamente se puede dar de haber un tema federal, ¿no? En el cual haya un problema que sea compartido entre estados. No es un tema de un reconteo para nada, eso se resuelve de forma estatal. Entonces, tendremos que ver cuáles son las vías que encuentra Trump para litigar esto en caso de que se dé efectivamente que Biden gane la elección. Entonces, pues veremos su recurso, pero de momento no parece haber mucho. Sí, claramente, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dice Pepe, que no es tan fácil la ejecución de una impugnación a nivel federal como lo plantea. Hay ciertos mecanismos legales que no son tan fáciles de ejecutar por, digamos, el carácter soberano que tienen los estados en los Estados Unidos de América, ¿no? Yo solo un comentario claramente, creo que los grandes perdedores de esta elección no van a ser ni Biden ni Trump, de nuevo son los encuestadores. Claramente las cosas no han resultado, y voy a aprovechar de hacer un chiste, dice que Dios creó a los economistas para aliviar las burlas a los meteorólogos, que siempre se equivocan con el tiempo. Y bueno, ahora los economistas, yo soy economista, hemos sido redimidos con los encuestadores, ¿no? Pero bueno, dista mucho ser una ciencia exacta. Totalmente de acuerdo, y con el comentario de los economistas también. Mira, aquí justo nos acaba de llegar una pregunta y, bueno, es un comentario y creo que refuerza mucho con lo que comentaba Pepe, ¿no? Biden ya se acaba de anunciar que subió a 264 votos electorales al momento, ¿no? ¿Esto ya estará definido? Yo creo que, amén de lo que ustedes puedan complementar, está sujeto a estas revisiones que decías, ¿no, Pepe? Cualquier factor que pudiera generar controversia. Claro, pues Sin mira, duda, pero adelante. sí, el día de mañana se da a conocer, dijeron a mediodía, hora del este, el resultado de Nevada, que son seis votos electorales y ya con eso llegar al 270, en caso de que sí se materialicen estos conteos como tú decías, ¿no? Lo que hemos venido escuchando de todas las autoridades y así, básicamente es que Associated Press, que lleva como el conteo que ya todo el mundo sigue, contacta directamente a los condados y hace un reconteo que, aunque es exacto, no es el oficial, ¿no? Entonces, pues bueno, sí es confiable, pero no es el oficial. Entonces, pues, de todas maneras, parece que tendremos que esperar. Y bueno, parece ser que Nevada sí se lo va a llevar Joe Biden, y Pensilvania, pues el día de ayer, con el 25% de los votos por correo computados, veíamos una diferencia de 700,000 votos, y ahorita todavía faltan por ahí poco menos de 1 millón de votos por correo, y ya la diferencia es menor a 300,000 votos, ¿no? Muy cercana a los 200,000. Y esos votos, decía Joe Biden hace rato, que habían tenido una preferencia de más o menos 79%, la preferencia en el voto por correo para él en Pensilvania, sobre el 21% de Trump. Entonces eso lo colocaba para que cuando se contaran todos esos votos, él saliera ganador. Entonces, pues eso ya potencialmente lo pondría más holgado, ¿no? Si con Nevada y con Pensilvania ya serían 290 votos electorales, y faltaría ver todavía Georgia y Carolina del Norte, que pues ya no importaran tanto, ¿no? Pero, pues bueno, o sea, sí parece ser que la tendencia es Joe Biden, pero pues nuevamente hay que esperar. Sí, yo sí lo que quiero aclarar es que uno de los estados que estaba intentando impugnar Trump era Michigan, ¿no? O sea, ciertamente se dan cuenta que si gana Michigan queda a 6 electores, ¿no? Y queda a 6 electores cuando viene muchísimo más atrás Trump. O sea que
viene con un conjunto de cosas que le tienden a favorecer demasiado a Biden, ¿no? Y bueno, por eso probablemente vemos ese tipo de acciones, ¿no? Pero sí queda un paso. Y aquí aprovecharía, y a lo mejor y va más dirigida para Omar la pregunta, justo en este paso que están comentando entre las expectativas y la confirmación del resultado electoral, se podía anticipar un escenario volátil, ¿no? ¿Qué estaríamos haciendo al respecto o qué estarían esperando del desempeño de los mercados en este intranoche de incertidumbre? O sea, yo creo que pronosticar cómo se va a mover un mercado, creo que también al final es algo bastante difícil como pronosticar el tema del resultado electoral y la verdad es que nosotros no hacemos pronósticos de mercado, lo que nosotros hacemos es más bien como posicionar los portafolios para diferentes outcomes, ¿no? Y asignar probabilidades a esos eventos que pueden suceder. Nosotros lo que hemos estado haciendo en los portafolios y lo que esperaríamos para los siguientes meses y sobre todo, pues incluyendo también estos días de gran volatilidad, pues sí tiene que ver con asumir los escenarios que no pasaron. La verdad es que el que tengamos un gobierno dividido, creo que es el primero y el más importante en términos de a qué sectores o qué industrias queremos estar expuestos. Pepe mencionaba el tema de infraestructura como un pilar en el programa de los demócratas, si funcionaba que ganaran todo y hoy en día que no está, la verdad es que ese estímulo se ve un poco más lejano, ¿no? Sin embargo, yo creo que el nivel de selección que tenemos en los portafolios lo que incluye es sí catalizadores que pueden ser relacionados con variables un poco más macroeconómicas y no tanto de un resultado específico. ¿Y a qué me refiero? Es la política monetaria y la política fiscal. Creemos que va a seguir laxa independientemente de quién gane. La magnitud es realmente la que importa. Entonces yo creo que el estar expuesto a renta variable creemos que sigue siendo un factor muy importante, sobre todo porque antes de la elección, pues venimos saliendo de una recesión muy importante en todo el mundo que fue generada por esta pandemia del coronavirus. Y si bien hoy en día o fue en su momento el mayor factor de riesgo en los mercados financieros, pues hoy en día que estamos viendo nuevamente los contagios subiendo y estos escenarios de riesgo, pues creo que sí puede ser un factor importante para los rendimientos esperados de renta variable. Sin embargo, como asset class, creemos que sigue siendo muy atractivo porque vemos las compañías, sobre todo con la adopción de tecnología más rápido, vemos compañías que también se han reinventado después de esta pandemia de una forma muy atractiva y sobre todo también vemos algunos sectores que después de esta pandemia se ven muy atractivos en términos de evaluación, ¿no? Entonces yo creo que sin tratar de pronosticar cómo se va a mover el mercado, yo creo que la preferencia por activos de renta variable sigue estando bastante alta en nuestros portafolios y lo vemos con muy buenas expectativas, pero yo creo que con un alto nivel de selectividad, ¿no? Yo creo que sí estar expuesto a diferentes temas y no necesariamente a outcomes o a resultados, creo que es lo más importante y es parte de nuestro proceso de inversión. Entonces, la verdad es que no me animaría a dar pronósticos de qué va a pasar con los mercados porque creo que es algo muy complicado de hacer y que la probabilidad de tenerlo bien es muy, muy difícil, sino más bien de pensar en que nuestro proceso de inversión lo que permite es tener un portafolio bien diversificado, tener un portafolio expuesto a diferentes sectores y a diferentes tipos de compañías o clases de activo, que realmente el nivel de riesgo que queremos tener hoy en día es el que se determina mediante ese proceso, ¿no? Yo te diría que el nivel de riesgo que queremos tener hoy en día en los portafolios es un nivel de riesgo, yo te diría de moderado a alto, sobre todo pensando en que las clases de activo que tenemos como contribuidoras al riesgo siguen estando bien y la volatilidad de corto plazo pues no nos va a afectar nuestro horizonte de inversión que es de largo plazo, ¿no? Yo creo que es otro factor también bien importante a considerar por parte de nuestros clientes en términos de que nuestros portafolios están enfocados en aprovechar oportunidades tácticas que se generan en el corto plazo.
sin embargo estar con una visión de largo plazo para ayudarle a cumplir sus metas financieras. Gracias, Omar. Coincido contigo y creo que esa es una de las inquietudes que a nuestros clientes más los puede llegar a abrumar, ¿no? No necesariamente es hacer un volado ante los dos escenarios que se presentan, sino tener un fundamento que nos haga adaptar la estrategia al entorno que se está determinando, ¿no? Aquí nos llega otra pregunta y a lo mejor va más dirigida hacia Pepe y a Juan. Dice, se habla que vendrá una baja en el ciclo económico y que el flujo como respuesta a la pandemia lo evitó, haciendo crecer la burbuja. ¿Está próxima a estallar esa burbuja? Pues mira, parece ser que el ciclo económico que nació posterior a la crisis, o bueno, no parece ser, simplemente con la recesión que vimos, provocada por el coronavirus y los lockdowns, terminó, ¿no? Con esto entramos ya a un nuevo ciclo y el que los mercados estén ya a un nivel más elevado de lo que estuvieron pre-crisis, no necesariamente habla de que esto sea por fuerza una burbuja. Sería el primer punto que yo diría. Lo que vimos como respuesta a esta crisis, la verdad fue una respuesta nunca antes vista en tamaño y en agilidad de implementación. O sea, estamos hablando que el 27 de marzo ya se estaba implementando el paquete del primer relief de que hablábamos de 2.000 millones de dólares, el paquete de impulso económico más alto en la historia para cualquier país. Ahorita llevamos más gasto, o varias veces más gasto que lo que se vio en la Segunda Guerra Mundial, ajustado por inflación. Y al mismo tiempo, pues desde la Reserva Federal, muy importante jugador, como decía Omar hace rato, se tomó la decisión de ayudar a los corporativos a través de la compra de sus bonos en el mercado secundario. Algunos corporativos que incluso cayeron en distrés después de la crisis, abriendo como el abanico de oportunidades que la misma Fed tenía para poder adquirir estos bonos. Entonces, hubo una respuesta muy importante, espectacular, que tomó todos los aprendizajes que dejó el 2008 y que tuvo que sufrir Adamada, Ben Bernanke, Geithner y todos los que estuvieron liderando la respuesta a aquella crisis. Powell aprendió muchísimo y lo ejecutó muy bien y desde el gobierno, el Congreso y todos reaccionaron de muy buena manera. Entonces, el que los mercados están donde estén es por esa buena respuesta y no necesariamente es una burbuja. Entonces, en cuanto a este ciclo económico, y hace rato lo mencionaba también Juan, el que empecemos de unas valuaciones elevadas y todo esto, también es normal al inicio de los ciclos económicos, porque las utilidades caen. Hemos visto como en Estados Unidos estamos pues, abajo cerca de 20% en utilidades ahora, bueno, lo que hemos visto incluso ya en el tercer trimestre de este año. Pero bueno, pues se espera que también haya un regreso de esas utilidades muy rápido, catapultado por lo que estamos viendo dentro de todas las empresas de tecnología, que son las más importantes básicamente en todo el mundo. Y aparte hay otros lugares, como por ejemplo China, que básicamente ya es como si no hubiera pandemia, ¿no? Ellos ya están creciendo al casi 5%, que hubiera sido su target de cualquier manera el año pasado, casi, ¿no? Entonces, iniciamos un nuevo ciclo económico, se inicia con buen impulso, todavía falta más, que probablemente se dará en 2021, y entonces nosotros lo que pensamos es que es un buen momento para mantenerse invertido, como decía Omar, en renta variable para largo plazo. Sí, complementando el tema de las evaluaciones y combinando un poco lo que decían Pepe y Omar, estamos entrando en una etapa donde la tecnología tiene importantes cambios de productividad. La mayor parte de esto se ha visto en los mercados desarrollados, los mercados emergentes todavía tienen espacio para que esto suceda. Y los datos de productividad, más allá que son muy difíciles de calcularlos, todavía no han sido tan elevados, por lo cual para adelante
podemos ver muchas mejoras en la productividad que todavía se pueden manifestar en mejoras en las tasas de crecimiento de ganancia de las compañías y en el crecimiento económico. Muchas gracias, Pepe. Juan, una última pregunta antes de hacer el cierre. Acá nos han estado preguntando algunos clientes respecto al tipo de cambio. Y consideramos que pueda presentar fluctuaciones relevantes hacia el cierre del año o a las reacciones de la elección. Quiero saber sus comentarios. Dos puntos son trascendentes. Primero, que la tasa de interés en México es que es más del doble de la de Brasil, solo para tener una idea, ¿no? Y el tipo de cambio real de México sigue barato de acuerdo a las normas internacionales. Estos dos aspectos, combinados con el hecho que México es una economía que está vinculada a Estados Unidos y que ha tenido una impresionante recuperación en sus exportaciones y en sus saldos exportables y una muy buena posición en cuenta corriente, debido a la mejora del saldo comercial y la remisión de transferencia de los trabajadores que están en México, las dos cosas significan que van a haber flujos positivos a futuro. O sea, por más que haya algunas salidas de inversores extranjeros, la remisión de transferencias por parte de los trabajadores, sumado a un saldo comercial impulsado por las exportaciones, la recuperación de Estados Unidos y el ciclo de recuperación de los automotores, todo eso le va a permitir a México tener un tipo de cambio que podrá tener su volatilidad, pero con un cierto nivel de estabilidad, al menos para los próximos 6 meses. Esa es nuestra predicción. Hoy en día está cerca de 21. Seguramente lo podemos estar viendo en un rango entre 20,5 y 22,5 en los próximos 6 meses, con la típica volatilidad, pero no por eso generando alguna distorsión en la economía o inclusive generando el típico aumento de precios producto de devaluaciones. La situación del peso mexicano es fuerte y creemos que esto debería permanecer al menos por los próximos 6 meses hasta que entren otras consideraciones dentro del análisis o dentro de las posibilidades que el tipo de cambio se pueda ver ya sea amenazado o probablemente fortalecido. Gracias, Juan. Y para cerrar, quisiera también tocar contigo este tema y hacerlo extensivo a Mar, Pepe. Juan, ¿qué recomendación darían ahora a los asistentes entendiendo esto que comentan, la incertidumbre, posible volatilidad en el mercado y qué les recomendarían hacer en su estrategia de inversión, llamémosle, o en cómo afrontar este entorno volátil? Bueno, la verdad que tanto Pepe como Mar me han dado una fenomenal base para responder esta pregunta. En principal, trabajamos con portafolios que tienen un horizonte de mediano plazo, diversificando por países, por clases de activos, por monedas, por estilos, por factores, etc. Y a su vez por estrategias y por managers. Todo eso en conjunto permite contar con una definición de asset allocation de largo plazo, con un adecuado nivel de eficiencia, y esto lo hemos visto como principal se ha destacado a lo largo de los años aquí en México. El segundo punto que es muy relevante es lo trascendente de los movimientos tácticos que ha realizado el equipo de inversiones en principal, que ha permitido lograr buenos resultados adicionales. Esto por un lado. Por otro lado, tanto Pepe como Mara han señalado el inicio de un nuevo ciclo y las características y las oportunidades que trae este ciclo.
Y también, por otra parte, inclusive he hecho un chiste, una broma al respecto, de cuál es la capacidad que tenemos para hacer pronósticos, y incluyendo también mi comentario respecto a lo que es riesgo y a lo que es volatilidad. La combinación de las tres cosas me hace decir que este es un momento para estar invertidos y no tratar de hacer pronósticos ni de trading de corto plazo, porque la probabilidad de acertar es baja ante una volatilidad que tiene escasos componentes fundamentales y están más relacionados con avatares que no son fáciles de predecir. De hecho, si hay algo que lo caracteriza al señor Trump y que a él le gusta hacer, es ser impredecible. Entonces, estar plenamente invertidos con adecuados niveles de diversificaciones, con un adecuado nivel de asesoramiento, con una visión constructiva a largo plazo y pensando en dar la mejor solución a los clientes, eso es la decisión que deberían tomar los inversores. Seguramente Pepe o Omar le gustaría complementar. Sí, yo nada más agregaría en términos de nuestra filosofía de inversión, si bien la verdad es que muchas veces es muy atractivo o escuchamos muchos comentarios sobre hacer el timing de mercado, o sea, creo que muchos de los escritos que mandamos a todos nuestros clientes durante los peores momentos en marzo en términos de aprovechar las oportunidades que nos presentaba la volatilidad en esos momentos, yo creo que va mucho a cómo manejamos los portafolios y a esto que mencionaba Juan en términos del proceso de inversión. Realmente nosotros estamos analizando y nuestra labor del día a día es analizar los mercados financieros en términos de las oportunidades, los riesgos y cómo se conjugan en un solo portafolio de diferentes activos. Yo creo que lo más importante en términos de la inversión para nuestros clientes es el horizonte de inversión, el nivel de diversificación que tienen los portafolios, pero también conocer un poquito más qué clases de activo tiene su portafolio, ¿no? Y ahí yo creo que el buscar asesoría, que es algo que también mandamos mucho en los mensajes durante los peores momentos de esta crisis, fue muy importante ver a qué está expuesto mi portafolio, qué tipo de activos traigo yo en mi portafolio. Creo que también es algo bien importante, ¿no? O sea, el proceso ese en términos de la filosofía de inversión y la firma y lo que tenemos en principal es lo que hace robusto el portafolio, pero sobre todo la decisión de invertir un poco más o no es una decisión muy personal en términos de las condiciones, la preferencia y sobre todo el horizonte de inversión. Entonces, yo sí invitaría adicional a todos nuestros clientes a hacer esta reflexión en términos de siempre regresar al horizonte de inversión, por más volátil que esté el mercado o cómo se comporta el mercado, porque al final esta volatilidad siempre genera oportunidades. Entonces, creo que si nosotros tenemos un horizonte de largo plazo, ya tenemos mucho a nuestro favor. Sin duda. Completamente de acuerdo con ustedes y ya nos ha ganado el tiempo. Nada más, me quedo con esto último que decía Omar, de estar cerca de nuestros asesores, de nuestros contactos comerciales, para poder tener más profundidad del contexto y de lo que el principal ha estado haciendo al respecto en los portafolios de inversión, interactuando pues en este entorno que todavía algunas semanas más va a estar impredecible, ¿no? Y bien, pues nuevamente nos ganó el tiempo. No quería dejar pasar la oportunidad de agradecerles, Juan, Omar, Pepe, muchísimas gracias por sus comentarios y el espacio que nos brindaron a todos nuestros. Agradecemos la presencia de los clientes, agradecemos tus preguntas y creemos que este tipo de comunicaciones son productivas para ambas partes, nos permiten también saber qué se están preguntando los clientes y qué están pensando, y sin duda que es algo que con una retroalimentación muy fuerte de ambas partes, y bueno, que se siga repitiendo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias y a todos los asistentes nuevamente gracias por acompañarnos. Cualquier duda pueden acercarse con sus contactos comerciales y los esperamos en la siguiente plática que tengamos de entorno económico y de mercados. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.